Muy bien, continuando con las clases de infectología, vamos ahora a continuar con el módulo de vacunas en la población adulta. Como ustedes ven en esta primera diapositiva, tenemos el calendario de vacunación recomendado según las pautas de la Secretaría de Salud de la Nación. Las vacunas más importantes en la población adulta son la vacuna antineumocóxica y la vacuna antigripal, que tienen por objeto prevenir la enfermedad respiratoria severa en la población adulta. Respecto de la vacuna antigripal, como vemos en la diapositiva siguiente, es una vacuna trivalente que está constituida por 3 cepas virales. La cepa que corresponde a la productora de la última pandemia, que fue la pandemia del año 2009, que es la cepa H1N1 de influenza A, y las otras 2 cepas que componen la vacuna y que son las que cambian anualmente son siempre las 2 cepas prevalentes en las infecciones respiratorias por influenza el año anterior. La vacuna trivalente antigripal está recomendada como una única dosis anual en la época preepidémica, se da durante finales del periodo de verano y principios del otoño, lo que corresponde en Argentina a los meses de marzo y abril. En la diapositiva siguiente vemos las indicaciones de vacunación antiinfluenza. Recordar los adultos mayores de 65 años, sin excepción, y aquellos individuos que tienen más de 6 meses y hasta 23 meses también tienen indicación de vacunación antigripal. Los adolescentes en terapia crónica con aspirina, las embarazadas en época de influenza e incluso en el puerperio, y aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas, cardiopulmonares, metabólicas como la diabetes, enfermedades hematológicas crónicas, enfermedades hepáticas o renales crónicas e independientemente de la edad. Esto involucra un grupo de la población justamente que está comprendido en aquellos individuos que tienen entre 24 meses de edad y 64 años de edad. Los inmunosuprimidos de cualquier causa también tienen indicación de vacunación antiinfluenza y todos aquellos pacientes que tienen alguna comorbilidad que los expone a situaciones que pueden comprometer la función respiratoria. Ejemplo, un paciente con miastenia o con esclerosis lateral amiotrófica, donde hay dificultad para el manejo de las secreciones o mayor riesgo de aspiración. Aquellas personas que residen en instituciones de rehabilitación o en instituciones geriátricas, el personal de salud, los contactos sanos de aquellas personas en riesgo, aquellas personas que son más vulnerables y por ende pueden hacer enfermedad tipo influenza con manifestaciones severas. También está indicada en cualquier persona que desee reducir el riesgo de adquirir o de transmitir la infección por influenza. Respecto de la vacuna antineumocóxica, es muy importante tener en cuenta que en los últimos años cambió la estrategia de vacunación recomendada. Hoy por hoy, como vemos en la diapositiva siguiente, se aconseja la vacunación con 2 vacunas distintas. En primer lugar, se administra la vacuna de 13 serotipos, ¿sí? Y en segundo lugar, con un intervalo de diferencia de 1 año, se aplica una segunda dosis que corresponde a la vacuna polisacárida de 23 serotipos. De esta forma se completa en la población adulta la vacunación antineumocóxica con una primera dosis, con la vacuna de 13 serotipos, repito porque es importante, y una segunda dosis al año con la vacuna polisacárida de 23 serotipos. Dato importante, en la población adulta susceptible de enfermedad neumocóxica invasiva o grave, es decir, todos aquellos pacientes inmunosuprimidos, pacientes que realizan tratamientos inmunosupresores, pacientes que tienen alguna condición de mayor vulnerabilidad, como por ejemplo pacientes que realizan terapias quimioterápicas por cáncer, pacientes oncohematológicos, reciben la segunda dosis de vacuna antineumocóxica a las 8 semanas de la primera. Es decir, en la población adulta susceptible por alguna condición comórbida o factor de riesgo, la vacunación antineumocóxica se completa en un lapso de 8 semanas. Primera dosis con la vacuna de 13 serotipos y segunda dosis a las 8 semanas con la vacuna de 23 serotipos. El objetivo siempre de la vacunación antineumocóxica, tanto en la población más vulnerable como en el resto de la población adulta, es prevenir la enfermedad invasiva por neumococo, la meningitis, la bacteriemia por neumococo, el empiema por neumococo y la sepsis neumocóxica. A continuación, en la diapositiva siguiente vemos justamente las indicaciones de vacunación antineumocóxica. Por supuesto, la indicación clásica, todos los pacientes mayores de 65 años tienen que estar vacunados, aquellas personas con enfermedades pulmonares crónicas o enfermedades cardiovasculares crónicas, incluyendo el asma, los pacientes con anemia drepanocítica, los pacientes con síndrome nefrótico, los pacientes que tienen asplenia funcional o asplenia anatómica, los pacientes con neoplasias hematológicas, implantes cocleares, los pacientes con insuficiencia renal crónica, es decir, los que se hallan en terapia dialítica, los pacientes con infección por HIV en cualquier etapa de la infección, los pacientes que tienen alguna condición que predispone a fístulas de líquido cefalorraquídeo, trasplantes de médula ósea, hepatopatías crónicas, tratamientos corticoides o algún otro tipo de tratamiento inmunosupresor, y también los pacientes con antecedentes de enolismo, diabetes y tabaquistas. Vamos a pasar ahora a las indicaciones de vacunación antihepatitis B. Respecto a las indicaciones, son bastante clásicas, bastante fáciles de entender y de razonar. Tienen indicación de vacunación contra hepatitis B todos los trabajadores de la salud, los pacientes que se encuentran en hemodiálisis o que son politransfundidos o presentan la necesidad de politransfusión frecuente. Las personas que viven en comunidades cerradas, por eso se habla de aquellas personas que residen en penales, en cárceles, lo mismo que el personal de estos lugares, de estas instituciones. Se habla de, entre las indicaciones de vacunación de hombres homosexuales, pero en realidad la indicación es todas aquellas personas que tienen una conducta sexual promiscua, independientemente de si son homo o heterosexuales. Los adictos a drogas de uso endovenoso, todos los pacientes con infección por HIV, independientemente del perfil inmunitario de ese paciente, aquellos pacientes que viajan a países de alta endemia de hepatitis B, como sucede con algunos países de África, por ejemplo, los convivientes y parejas de portadores de pacientes con infección crónica por hepatitis B,
y los pacientes que viven en contacto con poblaciones de alta endemia. Otras vacunas que están recomendadas en la población adulta son el refuerzo cada 10 años con la vacuna doble de adultos, que contiene el toxoide tetánico y el toxoide diftérico, ¿sí? Una vez completado el esquema primario de vacunación, ¿sí? Que esto se alcanza prácticamente al inicio de la adolescencia, debe continuarse con un refuerzo cada 10 años. También está indicada esta vacuna en la profilaxis de heridas tetanígenas. Se recomienda aplicar justamente la vacuna doble de adultos en lugar de la vacuna antitetánica pura. Otra vacuna importante para tener en cuenta en la población adulta es la vacuna triple celular del adulto, que contiene el componente tétanos, difteria y Bordetella pertussis acelular. El objetivo de esta vacuna es la inmunización contra Bordetella pertussis en la población adulta con el fin de prevenir la tos convulsa en la población no inmunizada y por ende la transmisión a la población infantil que es susceptible, vulnerable a la infección y por ende a la forma grave de enfermedad. Se aconseja administrar una única dosis durante la vida adulta en reemplazo de la dosis correspondiente a la vacuna doble de adultos, ¿sí? Y es una buena oportunidad aprovechar sobre todo en las mujeres la época del embarazo o del puerperio para aplicar esta vacuna. Tanto la vacuna doble de adultos como la vacuna triple acelular con el componente pertussis en la mujer embarazada están recomendadas a partir del segundo trimestre, es decir, durante el segundo o el tercer trimestre del embarazo. Dato a tener en cuenta. Respecto a la vacuna contra el virus del papiloma humano, contra el HPV, está indicada a partir de los 11 años, fundamentalmente porque se pretende vacunar a la población antes del inicio de la actividad sexual. Pero puede administrarse hasta los 26 años en mujeres sexualmente activas. El mayor beneficio, por supuesto, se obtiene en aquellas personas sin infección previa. Y hay dos tipos de vacunas. Una que es cuadrivalente, que permite o confiere inmunidad contra los serotipos 6, 11, 16 y 18 del HPV, y la vacuna bivalente, que confiere inmunidad contra los serotipos 16 y 18, que son los más oncogénicos, justamente estos dos últimos. El esquema para ambas vacunas es de 3 dosis, ¿sí? Se aplica la primera dosis, entre el mes y el segundo mes la segunda dosis y se completa el esquema de vacunación a los 6 meses. Respecto a la vacuna antivaricela, está indicada en aquellas personas adultas que no tuvieron antecedente de varicela en la infancia o en la adolescencia o que carezcan de documentación serológica. Se administra en 2 dosis separadas por 4 semanas, ¿sí? Y está especialmente indicada en mujeres en edad fértil y está indicada también en aquellas personas, por ejemplo, personal de salud o contacto con pacientes inmunosuprimidos. También está indicada en aquellas personas que son más susceptibles por alto riesgo de exposición, por ejemplo, docentes en contacto con niños, sobre todo durante la infancia y la primera etapa de la adolescencia. En la diapositiva siguiente vamos a ver algunas consideraciones puntuales respecto al manejo de la vacunación en embarazadas. Lo más importante a tener en cuenta es que en la paciente embarazada están contraindicadas las vacunas con organismos vivos. Pueden recibir vacunas inactivas y pueden recibir toxoides. La vacuna triple viral y la vacuna antivaricela, por supuesto, están contraindicadas en la embarazada. Si una mujer recibe estas vacunas durante la etapa fértil de su vida, hay que aconsejarle que debe evitar el embarazo durante los 3 meses siguientes a la administración de la vacuna. Por supuesto que tampoco la vacuna Sabin o la vacuna antiamarílica están indicadas en este tipo de pacientes, ¿sí? Están contraindicadas. Pero sí considera la evaluación particular, dependiendo de cada caso, en situaciones donde existe muy alto riesgo de contraer la enfermedad. La vacuna doble de adultos, como decíamos antes, está indicada a partir del segundo trimestre, solo si no tiene la vacunación previa completa o si corresponde administrar un refuerzo. Y por supuesto, la mujer embarazada, en época correspondiente al final del verano y principios del otoño, tiene indicación, ¿sí?, de vacunación para prevenir la gripe estacional. No es el embarazo una contraindicación para la vacuna antigripal, sino por lo contrario, es justamente una indicación importantísima. Resumiendo un poquito los conceptos que acabamos de comentar respecto a la mujer embarazada, recordar contraindicadas vacunas a organismos vivos, ¿sí?, vivos atenuados, la contraindicación de embarazarse en las mujeres en edad fértil al menos durante 3 periodos menstruales consecutivos, es decir, 3 meses luego de que reciben vacunas a virus vivos, ¿sí? Y recordar que la vacunación antigripal y la vacuna doble de adultos o la vacuna triple bacteriana acelular están fuertemente recomendadas en este grupo poblacional, las embarazadas. ¿Qué pasa con la vacunación en los pacientes inmunosuprimidos? Como bien vemos en la diapositiva siguiente, también tenemos que evitar vacunas a microorganismos vivos. Sí podemos utilizar vacunas inactivas o vacunas elaboradas en base a toxoides. La excepción la constituyen aquellos pacientes con infección por HIV que pueden recibir eventualmente la vacuna triple viral siempre y cuando el recuento de células CD4 sea mayor a 200, ¿sí? También está considerada la administración de vacunas a virus vivos en aquellos pacientes que presentan enfermedad oncohematológica en remisión, puntualmente leucemias, siempre y cuando hayan pasado al menos 3 meses desde el último ciclo de quimioterapia y donde francamente se constate que la enfermedad está en remisión. Recordar que en esta población está recomendada la vacuna doble de adultos y también la triple bacteriana acelular en los intervalos que corresponden, o sea, los refuerzos cada 10 años. Y recordar puntualmente que en los pacientes esplenectomizados, la vacunación
particularmente está indicada cuando la esplenectomía es programada 2 semanas previas al procedimiento quirúrgico, ¿sí? Si el procedimiento de esplenectomía fue de urgencia, está indicada entre 1 y 2 semanas después a la cirugía, a la esplenectomía, y el objetivo de la vacunación en los pacientes esplenectomizados es disminuir la incidencia de infecciones por gérmenes capsulados. Por eso estos pacientes van a tener que recibir vacuna antigripal cuando corresponde, la vacuna antineumocóxica, la vacuna anti-Haemophilus influenza y la vacuna antimeningocóxica. Algunos mitos, como vemos en la diapositiva, las falsas contraindicaciones, es decir, paciente que presenta una enfermedad febril o una enfermedad respiratoria, se dice que tiene contraindicada la vacunación. En realidad, no hay una contraindicación formal para no administrar una vacuna en un paciente que se encuentra en la convalecencia de un cuadro respiratorio o de un cuadro febril. Simplemente uno espera el momento en que cese la fiebre y que el paciente se encuentre en una mejor condición clínica para no agregar eventualmente algún efecto secundario de la vacuna, que muchas veces es la fiebre o el decaimiento. Pero no quiere decir esto que no debemos vacunar a un individuo porque se encuentra en la etapa de convalecencia de un proceso infeccioso. Si esperamos el momento de apirexia, que resuelva la etapa febril, y después no perdemos la oportunidad de vacunación. Otro mito es la imposibilidad de aplicar vacunas en forma simultánea. En realidad no hay ninguna contraindicación para aplicar vacunas en el mismo momento. La mayoría de las vacunas pueden ser administradas simultáneamente. La única precaución es administrarla en forma separada, cada una con el diluyente correspondiente por la vía correspondiente. En el caso de combinarse vacunas a virus atenuados y gamma globulina, sí debe espaciarse entre sí el momento de aplicación de la vacuna relacionado a la administración de la gamma globulina, simplemente porque la administración de gamma globulina lo que va a hacer es disminuir la respuesta del organismo frente a la vacuna. Pero no porque sea una contraindicación, sino porque disminuye la administración de gamma globulina previa a la vacunación la respuesta inmunogénica que uno busca obtener con la vacuna. Sobre la vacuna Candid 1. Es una vacuna desarrollada en nuestro país para evitar la fiebre por el virus Junín, que es el agente etiológico de la fiebre hemorrágica argentina. Es una fiebre hemorrágica que lo que causa es fundamentalmente un cuadro febril, muchas veces autolimitado, que no suele durar más de 5 o 7 días, pero que conlleva manifestaciones hemorrágicas asociadas, algunas de menor envergadura, a otras más graves. La vacuna Candid 1 es una vacuna a virus vivo atenuado, está especialmente indicada para aquellos individuos que se desempeñan en actividades relacionadas a la agricultura, a la actividad veterinaria o que residen en zonas endémicas, ¿sí? El esquema consiste en la administración de una única dosis que se recomienda recién a partir de los 15 años de edad. Este es un dato de consideración cuando tomamos en cuenta la vacunación contra la fiebre amarilla. La vacuna antiamarílica es una vacuna a virus vivo atenuado que puede administrarse conjuntamente con otras vacunas a virus vivos y atenuados. Pero en el caso de no coincidir la aplicación, ¿sí?, en tiempo, en fecha, con las otras vacunas, debe diferirse su aplicación, su administración, al menos 4 semanas respecto a las vacunas previas, ¿sí? Esto es un dato puntual y recordemos que en Argentina la vacuna antiamarílica está incorporada al calendario nacional de inmunizaciones en determinadas provincias, en la provincia de Misiones, en la provincia de Corrientes, Formosa, Chaco y en la región oriental de Salta y Jujuy, ¿sí? Está indicada a partir del año de edad. También está indicada, por supuesto, en inmigrantes, viajeros y militares que se desplazan hacia el área endémica, y lo recomendado es recibir la vacuna al menos con 10 a 14 días de anticipación. Por supuesto que todas aquellas personas que van a viajar a algún área endémica se recomienda que consulten los mapas de la Organización Mundial de la Salud para determinar si requieren o no vacunación antiamarílica.